Bueno, mis amados hermanos, amigos, y siempre damos gracias a Dios porque este ha sido un tiempo que nos ha ayudado a crecer, a madurar espiritualmente, y yo espero que tú estés en esa tónica, porque estos tiempos de cuarentena vemos que cada día que el Señor nos permite vivir es un día más donde crecemos, es un día donde fortalecemos más nuestra relación con el Señor, y por eso hemos tocado este tema de la oración, porque se hace importante y necesario que la iglesia podamos en estos tiempos fortalecer nuestra relación con el Señor. Por eso le he dado título a este tema: la oración nos lleva a la unidad. Y vemos que la unidad va muy ligada a la oración y viceversa, porque es la manera en cómo tú y yo nos conectamos, nos unimos en el propósito de Dios, pero también, aparte de que nos unimos con Él, también nos unimos como iglesia, como hermanos, y podemos estar en un mismo sentir. Por eso decimos que la unidad no quiere decir que nos lleve a la uniformidad, todos tengamos que hacer lo mismo y tener que estar diciendo y pensando todos lo mismo. No, en medio de la diversidad puede haber unidad, y es porque si tú y yo tenemos esa relación con el Espíritu Santo, entonces Él nos llevará a esa unidad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle, como siempre, al Espíritu Santo que nos ayude y nos convenza de esa verdad en la cual hoy queremos tratar. Oremos. Señor, te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre, y te damos gracias por tu gran misericordia y tu bondad. Gracias por tenernos nuevamente aquí sentados, Señor, escudriñando, meditando en tu palabra y viendo cómo estos tiempos nos regocijamos de saber que tú estás al lado de tu iglesia. Sentimos tu compañía, sentimos tu presencia, y por eso decimos que estamos en unidad, porque tú, Espíritu Santo, estás en medio de nosotros. Y así como estuviste allí, el Padre siempre estuvo pendiente de su Hijo Jesucristo, y Cristo mismo, antes de ascender a los cielos, nos dejó ese apoyo en el Espíritu Santo. Ellos demostrando esa unidad también queremos hoy disfrutarla nosotros con ellos, pero también con la iglesia. Ayúdanos a entender y a comprender esta verdad, y esto nos ayudará a tener claridad frente a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir en el tema, y tenemos que concluir que, recuerden, la oración nos lleva a la unidad. Y vamos a ver que a lo largo Jesús, en todo su ministerio, esos 3 años que estuvo allí trabajando con los discípulos, vemos que entre ellos hubo una unidad muy fuerte. Aún yo creo que Judas, antes de cometer este gran pecado y tomar esa mala decisión, yo pienso que Judas también tuvo que meditar en esos tiempos que compartió con el Maestro, esos tiempos donde Dios mismo les dio las capacidades a ellos, aún el mismo Judas, para que pudieran experimentar esa relación, experimentar la presencia de Dios, experimentar esos mismos milagros que Dios podía hacer en medio de sus vidas. Y vemos que él, antes de ascender, no se despegó. Inclusive cuando resucitó y se apareció a sus discípulos y a las demás personas que estaban allá alrededor, vemos cómo el Señor manifestó también su poder alrededor de sus vidas. Pero recuerden que Él también les dejó un encargo, ¿cierto? En medio de esa unidad Él dijo: ustedes no se pueden ir, ustedes tienen que permanecer juntos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vemos que eso los estaba llevando a una unidad. Y yo quiero que
vayamos allí al libro de Hechos capítulo 1, y vemos cómo en este primer capítulo la misma palabra nos lleva a ver los resultados de la oración, los resultados de la obediencia a la oración, los resultados de la sujeción a la misma palabra que a través de Jesús les había transmitido a sus discípulos. Y vamos a mirar en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oración. La oración nos lleva a la unidad. No se le olvide, la oración nos lleva a la unidad. Jesús les comparte a sus discípulos, ¿cierto? Es cierto que Juan los bautizó en agua, pero yo les bautizaré en el Espíritu Santo. Entonces, si miramos aquí, la oración se hace necesaria. Por eso en el versículo 4 dice: y estando juntos. Qué importante, sería que Pedro estaba pensando una cosa, Juan otra, Bartolomé otra, Jacobo otra. ¿Qué pasaba entre los discípulos? Yo pienso que estaba ese sentir, y vemos que podríamos preguntarnos ¿y qué hacían ellos en estando allí juntos? Obviamente, como dice más adelante el versículo 8, que es tan conocido por nosotros, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces miremos que cuando hay unidad, cuando hay oración, porque eso lo vemos reforzado también en el versículo 14. Si miramos, los discípulos estaban juntos, pero ¿qué estaban haciendo allí? El versículo 14 nos da la respuesta. Dice: todos estos perseveraban unánimes. Miremos, unánimes, pero en medio de esa unidad, del estar juntos, ¿qué hacían ellos? Y aquí nos dice: en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Muy importante lo que el texto nos está diciendo allí. Juntos, estaban esperando. ¿Qué era lo que les decía el Espíritu Santo? ¿Qué era lo que les decía el mismo Jesús cuando les compartió esas palabras, cuando les dijo que estuvieran allí, que no se movieran de Jerusalén? Y era porque había un propósito. Entonces yo pienso que la oración nos lleva a estar en medio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es ahí donde tú y yo podemos cumplir los propósitos de Dios. Pero me llama la atención porque si usted mira, se está repitiendo constantemente unánimes. Los discípulos estaban unánimes. Cuando Jesús estaba en medio de ellos, ¿cómo estaban? Juntos, unánimes. Y si miramos en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban. Y me llama ahí la atención para que reforcemos esa palabra, perseveraban. ¿Qué hacían los discípulos? No tenían al maestro. Mira el contexto tan difícil. Ya los maestros no contaban con la presencia de Jesús en sus vidas. Quizás ellos, los que hemos perdido a alguien, yo que perdí ya a mi mamá, uno siente la ausencia, ¿cierto? Uno, y más en esos días recientes de la muerte de ella, uno como que se desencaja, ¿cierto? Pierde el norte, no sabe a dónde ir, esos días se hacen complejos. Y yo pienso que los discípulos estaban pasando un momento muy difícil para ellos, porque el no tener a Jesús en medio de sus vidas, eso genera una crisis tremenda.
Pero mira que en medio de la crisis que ellos estaban viviendo, en medio de la situación difícil, de pronto estresados, de pronto con los señalamientos de todo el evento que había sucedido, estos también son discípulos de Jesús, sentían persecución. Pero mira ¿qué hicieron ellos en medio de esos momentos adversos? Se mantuvieron juntos. Y aquí el versículo 14 nos da otro elemento importante. Aparte de que estaban juntos, aparte de que estaban unidos, dice el versículo 14, perseveraban. Y eso se hace necesario en la vida del creyente hoy. Estamos viendo cómo en medio de esta pandemia, muchos en vez de persistir, de perseverar, están parando sus vidas espirituales. Otros se están desanimando, otros están volviendo atrás. Y con este mensaje quiero hacer una exhortación para que aquellos que de pronto estén en esas circunstancias puedan más bien redoblar la oración. Usted debe reforzar la oración. Y aparte de reforzar la oración, como siempre hacemos la ilustración del carbón. Un carbón solo no se puede prender, y si se prende no se puede mantener. Un carbón, cuando vamos a hacer un asado, vemos que regamos en el asador, echamos ahí todo el carbón, lo prendemos, pero vemos que para que el carbón pueda prender necesitamos unir los carbones, ¿cierto? Para que ese fuego se empiece a encender. Tenemos que estar unidos. Y yo te hago una exhortación con amor. Si estás desanimado, si estás preocupado, si sientes que no te sientes con las fuerzas suficientes de seguir adelante, haz un alto en el camino, ora, únete primero con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ellos te direccionarán, pero también ellos te llevarán a un lugar aquí en la tierra, que es la iglesia, donde tú puedes compartir tu necesidad, tu dificultad y unirte en oración, porque si algo hacían los discípulos era que estaban juntos, estaban unánimes en un mismo sentir, pero perseveraban en medio de la situación difícil por el contexto que ellos estaban pasando. Por eso la oración se hace importante. Jesús, y lo dijimos la semana pasada, en los momentos más difíciles de Jesús, Él oró, buscó el apoyo de su Padre, y vemos cómo el Padre le mantuvo y le sostuvo en medio de este tiempo. Entonces, si miramos bien, el versículo allí nos está arrojando herramientas que tú y yo podemos coger de allí. Recuerda, la oración nos lleva a la unidad, y para esa unidad necesitamos que tú y yo podamos estar juntos, estar unánimes y perseverar. Mira que lo necesitamos. Y si miramos en el capítulo 2, allí también lo podemos ver muy claramente, cuando nos dice en el versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Mira más ingredientes. Esto es como cuando vamos a hacer una torta. ¿Qué necesitamos para hacer una torta? Ingredientes, ¿cierto? Necesitamos la harina, necesitamos los huevos, ¿cierto? Necesitamos mezclar todo esto para poder generar una buena torta. Y para hacer una buena oración, mira todos los ingredientes que necesitamos. Estar juntos, ¿cierto? Aquí dice, estaban en comunión, ¿cierto? Comunión, compartían la palabra. Hermanos, tenemos que aprender a orar con la palabra. Por eso se hace necesario
que aprendamos la palabra, aprendamos versículos, porque esto nos ayuda para que tú y yo podamos comprender y entender que la palabra se hace necesaria en cada una de nuestras vidas. Tenemos que orar con la palabra. Y perseveraban, no en la oración, mira que aquí dice perseveraban unánimes, como veíamos anteriormente, pero aquí dice en la doctrina de los apóstoles. Y vuelve y menciona a los apóstoles, porque ellos estaban ahí, estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando, estaban buscando de la dirección del Señor. Entonces, mira que la oración se hace necesaria. Por eso voy a seguir insistiendo. La iglesia y mami, tenemos un WhatsApp de oración. Y ese WhatsApp de oración no puede ser para los mismos 3, 4, 5 hermanos que siempre están allí pendientes de las oraciones. No, el WhatsApp de oración fue creado para la iglesia en general, para Iwami. Y todos los que se quieran conectar allí, obviamente también lo haremos. Pero ahí es donde tú puedes mantener esa unidad, el estar juntos, el compartir la necesidad. Tienes que compartir la necesidad, no te puedes quedar callado con ella, porque si tú te abres, compartes, nosotros también podemos orar por ti, podemos estar pendiente de esa necesidad, pero tienes que compartir, tienes que decir qué es lo que estás pasando y qué necesidades tienes. Y no solamente la oración es para pedir algo, no, también es para agradecer al Padre, para agradecer al Hijo, para agradecer al Espíritu Santo lo que ellos hacen por nosotros, por mantenernos en medio de estos tiempos difíciles, mantenernos en el gozo de la salvación, por mantenernos fieles en medio de las dificultades. Entonces mira todas las herramientas que tiene la oración. La oración se hace necesaria para la iglesia. La iglesia tenemos que aprender a orar. Y sigo haciendo la exhortación porque sigo viendo lo mismo. Siempre que tenemos tiempos de oración, vemos muy pocos hermanos unidos, juntos, unánimes. Hay gente que le dice a uno, no, es que yo desde mi casa oro, yo en mi cama, yo me siento, leo la Biblia y oro. Y eso está muy bien, no estoy diciendo que no. Y no lo dejes de hacer porque se hace necesario. Pero lo que me preocupa es que como iglesia, por eso Dios instituyó la iglesia, porque necesitamos como iglesia orar juntos, leer la palabra juntos, compartir las necesidades juntos, así como lo dice este texto, estaban en comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y mira otro elemento, hay oración, hay comunión, hay comida, ¿cierto? Y hay oración, y vuelve y refuerza la oración. La oración se hace necesaria en la vida del creyente. Necesitamos, hermanos, estar en la unidad. Y en este tiempo sí que necesitamos estar unidos a la presencia del Señor, porque es Él quien nos va a guiar, es Él quien nos va a direccionar. Si algo, creo que por eso Jesús le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, porque en medio de la algarabía que había, ¿cierto? En medio de cuántas posiciones de pronto habrían después de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Tantas cosas que habían allí, iban, venían, recordaban las palabras, otros dudaban, como Tomás, y bueno, tantas cosas que se presentaron allí, pero por eso el Señor les dio una alternativa: estén juntos, estén unánimes, no se muevan. Y la oración, aparte de que nos lleva a la unidad, creo que la oración también nos lleva a la sujeción. Dos cosas importantes: la oración nos lleva a la unidad, pero la oración también nos lleva a la sujeción, obediencia.
sujeción. No es lo que tú crees, no es lo que yo creo y pienso. Hay veces queremos hacer, estamos orando, estamos pidiendo la dirección del Señor, pero mentiras. Lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Y ahí es donde como iglesia nos podemos equivocar y nos podemos salir muy fácilmente del propósito de Dios. Y yo quiero también ir al libro de Isaías y quiero terminar con estos 2 versículos porque es aquí donde el Señor nos está llamando. Y mira que cuando digo que la oración también nos lleva a la obediencia y a la sujeción, es porque Isaías también aquí lo quiere reforzar en el versículo 6 y 7 del capítulo 55, Isaías 55, versículo 6, cuando el Señor dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sujeción. Cuando el Señor nos dice: busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenlo, porque Él está cercano. Y este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo, no podemos esperar otro tiempo. Este es el tiempo que el Señor ha dispuesto para que la iglesia lo llamemos, ¿sí? Para que como iglesia estemos más cerca de Él. Por eso tenemos que reforzar la oración, por eso tenemos que reforzar el estudio de la palabra. El Señor nos está dando tiempo, aunque la cuarentena cambió un poquito, pero nos está dando los fines de semana. Estamos laborando hasta el día jueves, pero estamos en un confinamiento viernes, sábado y domingo. 3 días donde podemos disfrutar de la presencia del Señor. No solamente esos 3 días, yo pienso que todos los días el Señor nos está dando una posibilidad, pero pienso que esos 3 días son más abiertos para buscar la presencia de Él. Así de que la oración, no se le olvide, hermanos, el mensaje de hoy. La oración nos tiene que llevar a la unidad, primer punto. Y segundo punto, la oración nos debe de llevar a la sujeción y a la obediencia a través de su palabra. Entonces, tenemos que aprender a orar. Y cuando aprendemos a orar, entonces podemos decir como este texto, podemos dejar, porque en medio de la oración, en medio de la obediencia, Dios lo que nos está mostrando es muchas veces nuestro pecado y nos está llevando al arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento llega a nuestras vidas, entonces es ahí donde podemos obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Entonces queremos que en este día tú y yo podamos comprender y entender de que Dios nos está abriendo una nueva puerta, una nueva oportunidad para que podamos estar en buena y en sana relación con el Señor. Llamémoslo, busquémoslo, porque Él está allí esperándonos y listo para respondernos a nuestra necesidad. Pero tenemos que conectarnos. Eso es como cuando tenemos nuestros celulares, ¿cierto? Si queremos, ahora es que estamos usando tanto esta herramienta, a veces programamos reuniones por aplicaciones donde queremos que los hermanos se conecten, pero lo triste de esto es que hay veces estamos esperando a que los hermanos se conectan, pero qué triste, no llegan, no se conectan. Y es lo mismo que está pasando con la oración. El Señor está esperando que nos conectemos a través de la oración, pero lo triste es que hay veces ni tú ni yo nos conectamos con Él, y ahí es donde perdemos la bendición. Recuerda, el estar conectados con Dios
nos lleva a la unidad, pero nos lleva también a la sujeción y a la obediencia. Vamos a darle gracias a Dios y yo espero que tú y yo nos podamos conectar con la línea celestial, esa línea que Dios siempre tiene abierta para escuchar a cada una de nuestras necesidades. Oremos. Señor, te damos gracias por ese canal que has abierto, ese canal donde podemos entregar nuestras necesidades, pero también entregar nuestras alegrías, el gozo que sentimos de poder saber que tú nos has salvado, Señor. Y ayúdanos a perseverar en medio de cualquier necesidad. Que toda la gloria y que toda la honra sea para ti, Señor. Y gracias, porque podemos ser conscientes de que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Y hoy, como lo dice Isaías, queremos buscar de ti, queremos llamarte, queremos estar en tu presencia, porque la oración nos comunica, nos hace entender tu buena voluntad a través de tu Espíritu Santo, quien nos hace comprender estas verdades que tú has dejado escritas para tu iglesia, para tu pueblo, que nos sentimos privilegiados, que nos sentimos honrados por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos toda la exaltación que sea para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y Mami, amigos que nos escucharon, que Dios siga haciendo cosas importantes en tu vida, pero no te olvides, conéctate. Entra en la línea celestial, porque Dios tiene cosas importantes para tu vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones. tu amor, Señor, por siempre.